La cámara del Consejo parecía como si alguien hubiera agitado una bola de nieve llena de burócratas y pánico. El embajador, se aclara la garganta, creyó que había visto mucho en sus 40 años de servicio diplomático, pero nunca, ni una sola vez, había visto a la alta asamblea reducida a este nivel de histeria absoluta. Especies de 70 mundos diferentes se gritaban unas a otras. Sus traductores creaban una cacofonía que sonaba como una orquesta disfuncional sufriendo un ataque de nervios. ¡Orden! Exijo orden. La canciller Vestra golpeó su mazo con tanta fuerza que el sonido resonó por el techo abovedado como un disparo. Nadie escuchó. Por supuesto, nadie escuchó. La delegación traxiana gritaba sobre el colapso de las rutas comerciales. Los torianos agitaban tabletas de datos que mostraban la caída de las bolsas de valores. Alguien del sector Quillinar estaba llorando, lo cual era inquietante porque los Kibor ni siquiera sabían que su especie tenía conductos lacrimales. 72 horas, gritó el embajador Fulix, con sus 6 ojos desorbitados por una mezcla de rabia y terror. 72 horas de silencio absoluto. Cada colonia humana, cada puesto de avanzada, cada canal diplomático, se había apagado. Kreyov sintió que se le revolvía el estómago. Había estado esperando, quizás ingenuamente, que se tratara de algún fallo técnico, una llamarada solar, tal vez una extraña coincidencia cósmica que hubiera cortado las comunicaciones de la humanidad de golpe. Pero no, en el fondo de esa parte de su cerebro que llevaba meses dando avisos, sabía exactamente qué era. No han respondido a ninguna llamada, continuó Fnick, subiendo la voz a un tono que hizo reflexionar a varios delegados. Ni diplomáticos, ni comerciales, ni siquiera las frecuencias médicas de emergencia. Sin duda, esto es un ataque. Esto venía de la representante Kindara. Sus escamas se tiñeron de un morado intenso que indicaba una agitación extrema. Alguna fuerza hostil debe obstruir Terra y sus colonias simultáneamente. Deberíamos estar movilizando flotas. No debatiendo aquí. Enviamos 3 grupos de reconocimiento al sistema Saúl, dijo Vesra con voz tensa. No les dispararon. No les amenazaron. Les ignoraron total y absolutamente. La cámara se quedó en silencio durante exactamente 2 segundos. Entonces, los gritos volvieron a empezar, el doble de fuertes que antes. Kat se recostó en su asiento y cerró los ojos. El consejo se desmoronó, intentando explicar lo inexplicable, racionalizar lo irracional, intentando desesperadamente evitar la única conclusión que le saltaba a la vista. Los humanos se habían marchado, no con furia, ni con amenazas, ultimátums ni grandes declaraciones de independencia. Simplemente, en silencio, se habían marchado por completo, llevándose todo consigo 6 meses antes. La misma cámara se había llenado de la clase de confianza petulante que solo nace de creer que uno tiene la razón absoluta e incuestionable. Kvot lo recordaba a la perfección. Había estado sentado casi en el mismo asiento observando al embajador Tobias Grant desde el podio humano, con el rostro tallado en piedra y la paciencia. Esta legislación, había dicho Grant, con la voz tranquila, con esa peculiar y peligrosa cualidad humana, frenará nuestra expansión hacia las bandas exteriores. Básicamente, nos están confinando en nuestros sistemas actuales bajo el pretexto de la gestión de recursos. La canciller Vester hizo un gesto de desdén con la mano. Su expresión era de fingida compasión. Embajadora Grant, por favor. La ley de preservación de las bandas exteriores está diseñada para garantizar la distribución equitativa de los recursos entre todas las especies del Consejo. La humanidad se ha expandido a un ritmo que, francamente, preocupa a muchos Estados miembros. ¿Exactamente cómo les preocupa?, preguntó Grant. Y Krellbot recordó haber pensado que la sonrisa humana parecía tan aguda como para cortar. Su especie se reproduce rápidamente, intervino Fulnik, expresándolo como una acusación. Establecen colonias con una eficiencia alarmante. Algunos miembros temen que la expansión humana descontrolada conduzca a la monopolización de los recursos. Grant observó lentamente la sala, estableciendo contacto visual con los delegados, quienes de repente encontraron fascinantes sus tabletas de datos. Para que quede claro, nos están castigando por ser buenos en la supervivencia. Nadie castiga a nadie, dijo Vesra, con un tono que destilaba la condescendencia que suele reservarse para explicar conceptos básicos a niños. Simplemente estamos asegurando el equilibrio. Seguramente comprende que el Consejo debe considerar las necesidades de todas las especies, no solo de la humanidad. Las necesidades de todas las especies, repitió Grant lentamente. Interesante. Dígame, canciller, cuando la plaga Belcarí azotó el sector endoriano hace 3 años,
¿Quién proporcionó el 80% del personal médico? ¿Cuando el Sol traxiano se volvió inestable? ¿Quién diseñó los estabilizadores estelares que salvaron 4.000 millones de vidas? Cuando las rutas comerciales a través de la extensión Kelvin se convirtieron en pesadillas infestadas de piratas, ¿qué fuerzas de seguridad las volvieron a poner a salvo? La cámara se sumió en un silencio incómodo. Sus contribuciones son reconocidas y apreciadas, embajador Grant, había dicho Vestra, enfriando la voz varios grados. Sin embargo, el servicio pasado no otorga derechos de expansión ilimitados. La votación se llevará a cabo según lo programado. Creyot observó cómo Grant apretaba la mandíbula. El humano respiró hondo y, al volver a hablar, su voz era más suave, quizá más triste. Quiero ser muy claro sobre algo que Grant había dicho. Si aprueba esta ley, le estará diciendo a la humanidad que nuestras contribuciones no significan nada, que nuestra colaboración depende de nuestra disposición a aceptar la condición de segundones. Nos dirá que el Consejo Galáctico nos ve como un problema que hay que gestionar, no como aliados a los que respetar. Embajador, está siendo demasiado dramático, dijo Kindara riendo al ver que varios delegados se habían unido. Honestamente, los humanos y su gusto por el teatro, Grant la miró fijamente un buen rato. Esto no es drama, representante. Es una advertencia. Si nos expulsan, se sorprenderá de lo mucho que necesita que nos quedemos. ¿Es una amenaza?, exigió Fulnix, entrecerrando los ojos. No, dijo Grant en voz baja. Es un hecho. La votación se convocó inmediatamente después. 83 a favor, 1 en contra. Los humanos votaron solos. Kvot recordó la sonrisa satisfecha de Vestra al anunciar los resultados. Recordó el aire general de alivio que inundó la sala, la sensación de que finalmente habían puesto a esos humanos advenedizos en su lugar. También recordó haber visto a Tobias Grant reunir sus materiales, con movimientos cuidadosos y precisos. El humano no salió furioso. No armó una escena. Él simplemente asintió cortésmente una vez y se marchó. Ya lo superarán, le había dicho Destra Krellbot después de la sesión. Los humanos son emocionales, pero no estúpidos. Necesitan al Consejo más de lo que el Consejo los necesita a ellos. Creyot había querido creerla. De verdad que sí. El silencio empezó pequeño, como una avalancha con una sola piedra. Primero, solo se trataba de la colonia humana en Kepler 442b. Su informe semanal de estado no llegó a tiempo. El personal administrativo del Consejo envió una solicitud cortés. Sin respuesta. Enviaron otra. Nada. Probablemente solo un fallo en el sistema de comunicaciones. Alguien en la cadena burocrática lo había notado. Pasa todo el tiempo. Excepto que no pasaba todo el tiempo. No con colonias humanas que mantenían sus equipos con una eficiencia obsesiva que rozaba lo neurótico. Entonces Nueva Brisbane quedó en silencio. Luego, la estación de terraformación en Ross 1228. Después, el centro agrícola en la ciudad principal de Ta, que alimentaba a 17 mundos del Consejo diferentes y empleaba a miles de trabajadores no humanos. En 2 semanas, todos los puestos de avanzada humanos dejaron de transmitir. Las naves comerciales fueron las siguientes. Kovit estaba en su oficina cuando su ayudante, un nervioso peltorano llamado Gis, irrumpió con una tableta de datos, con manos temblorosas. Embajador, necesita ver esto. Los registros de envío contaban una historia que debería haber sido imposible. Todas las naves con bandera humana en el espacio del Consejo estaban dando la vuelta, no huyendo, no alejándose presa del pánico, simplemente cambiando de rumbo con calma y dirigiéndose de regreso a Saúl. Están retirando toda su flota mercante. Kvot había preguntado, esperando desesperadamente estar malinterpretando cada nave. Gis lo había confirmado. Transportes médicos, cargueros, transatlánticos de pasajeros, todos. Ni siquiera están terminando sus contratos actuales. Simplemente se están yendo. Los canales diplomáticos se apagaron un martes. Kreyov había intentado comunicarse con la embajada humana 17 veces ese día. Cada llamada se dirigía a un mensaje automático transmitido con la voz tranquila y mesurada de Tobias Grant. Se ha comunicado con la misión diplomática terrestre. No estamos disponibles en este momento. Por favor, dirija todas sus consultas a su representante del Consejo local. Gracias. Eso fue todo. Ninguna explicación, ningún plazo para su disponibilidad. Nada. Cuando Creyot fue físicamente al edificio de la embajada, lo encontró vacío. No abandonado a toda prisa,
Ni saqueado ni destruido, simplemente limpiado meticulosamente. Cada escritorio despejado, cada computadora limpiada, cada mueble retirado. Los humanos incluso se habían llevado sus plantas. Lo único que quedaba era un pequeño cartel en la puerta principal. Las instalaciones han sido devueltas a la autoridad del Consejo según la sección 47 del contrato de arrendamiento. Gracias por 43 años de cooperación. Se aclara la garganta, sin ira, sin acusaciones, solo una nota cortés en un edificio vacío. Esto es absurdo. Fulmich se había enfurecido en una reunión del comité de emergencia. No pueden irse así como así. ¿Qué pasa con sus obligaciones? ¿Qué pasa con sus contratos? Lo comprobé, había dicho Kindara con voz débil y confusa. No están rompiendo ningún contrato. Todos se han cumplido o la compensación se ha pagado íntegramente. Legalmente, no están haciendo nada malo. ¿Y entonces qué están haciendo? Exigió Besra. Nadie tenía respuesta. Los humanos no amenazaban. No se pavoneaban ni exigían negociaciones. No hacían nada más que lo único que nadie esperaba. Se retiraban silenciosa y completamente de la sociedad galáctica y, al parecer, se llevaban consigo a sus médicos, ingenieros, comerciantes y su experiencia. La primera muerte ocurrió 3 semanas después de que comenzara el silencio. Un niño traxiano en la estación Epsilon 9 que padecía el síndrome de Beric, una enfermedad genética a la que casi siempre se podía sobrevivir. Casi siempre, salvo que el tratamiento requería un medicamento especializado que solo fabrican las compañías farmacéuticas humanas. La estación tenía suficiente suministro para un mes más. El personal médico les había asegurado a los padres que el envío llegaría con tiempo de sobra. El envío nunca llegó. Creyot leyó el informe con manos temblorosas. Una muerte se convirtió en 5. 5 se convirtieron en 20. 20 se convirtió en una crisis que se extendía por el espacio del Consejo como una plaga. Seguramente alguien más puede fabricar estos medicamentos, había dicho Vestra durante otra sesión de emergencia. Su voz se llenó de algo que sonaba sospechosamente a miedo. Lo estamos intentando, respondió el doctor Centar, el director médico del Consejo, y parecía que no había dormido en días. Las fórmulas no están patentadas. Los humanos las pusieron a disposición libremente, pero el proceso de fabricación es increíblemente complejo. Nuestras mejores estimaciones sugieren que nos llevará de 6 a 8 meses alcanzar la capacidad de producción. Y eso si todo sale a la perfección. De 6 a 8 meses. La voz de Quandara se quebró. ¿Cuántos morirán en 6 u 8 meses? Centar no había respondido. No lo necesitaba. La crisis médica era solo el principio. La situación de seguridad se deterioró más rápido de lo que nadie había predicho. Resultó que los servicios de protección humana habían estado asegurando discretamente alrededor del 40% del espacio del Consejo, las rutas comerciales, los perímetros de las colonias, las instalaciones diplomáticas. Todo. Cuando los contratos fueron cancelados cortésmente y se les devolvió el dinero, los piratas y asaltantes que habían sido mantenidos a raya se dieron cuenta de repente de que la galaxia se había vuelto mucho menos peligrosa para ellos. El ataque al convoy comercial Belcari fue brutal. 15 naves, 300 tripulantes, todos perdidos porque la fragata de seguridad humana que solía escoltarlos había desaparecido. «Contraten otras fuerzas de seguridad», gritó Fulmich. «Hay muchas especies con capacidad militar». Intentaron. Las manadas Cromat fueron las primeras en ser contratadas. Caras, pero supuestamente efectivas. Duraron 2 semanas antes de decidir que la paga no justificaba el riesgo. El consorcio Solarix tomó el control después, cobrando el triple y proporcionando la mitad de la cobertura. Los costos del seguro de envío se cuadruplicaron de la noche a la mañana. Entonces comenzaron los fallos de ingeniería. El estabilizador estelar Belcari, esa maravilla de la ingeniería humana que había salvado 4.000 millones de vidas, comenzó a mostrar códigos de error, críticos, del tipo que sugería una falla catastrófica inminente. Contacten a los ingenieros humanos que lo construyeron. El gobernador planetario Belcari había suplicado. Lo hemos intentado, fue la respuesta. No responden. Los Valkyrie lograron encontrar un equipo de ingenieros traxianos dispuestos a intentar reparaciones. 3 de ellos murieron al intentar acceder a un sistema que no entendían del todo. El estabilizador se apagó por completo. 2 días después, 4.000 millones de personas iniciaron los procedimientos de evacuación de un sol que iba a matarlos. Por toda la galaxia, los sistemas de diseño humano empezaron a fallar. No porque estuvieran mal construidos.
Todo lo contrario. Habían sido construidos para durar siglos con el mantenimiento adecuado. Pero un mantenimiento adecuado requería comprender las especificaciones de ingeniería humana, los lenguajes de programación humanos, las filosofías de diseño humano. Resulta que nadie había prestado mucha atención a su funcionamiento real. ¿Por qué lo harían? Los humanos siempre estaban disponibles para consultas, siempre dispuestos a ayudar, siempre listos con soporte técnico hasta que dejaron de estarlo. El colapso económico fue casi artístico en su devastación. Las bolsas de valores de 70 mundos se desplomaron. Sectores enteros que dependían de la tecnología, la medicina o el comercio humano simplemente implosionaron. El desempleo se disparó. Las cadenas de suministro, optimizadas durante décadas, se desintegraron en semanas. Kvothe vio como su propia cartera de inversiones, fruto de toda una vida de ahorros meticulosos, perdía el 60% de su valor en un mes. El crédito peltorano, antaño la moneda más estable del espacio del Consejo, se volvió prácticamente inservible tras descubrirse que los sistemas financieros humanos lo habían estado apoyando entre bastidores. Nadie lo sabía. Los peltoranos, desde luego, no lo sabían. 3 ejecutivos bancarios peltoranos se suicidaron ritualmente cuando se supo la verdad. Esto es una guerra económica. Vestra había gritado en una sesión del Consejo, perdiendo la compostura por fin. Nos están destruyendo deliberadamente. ¿Lo están haciendo? Kvothe se preguntó, ¿o es que por fin estamos viendo cómo somos sin ellos? El canciller lo fulminó con la mirada con odio manifiesto. Ya no le importaba. Porque en lo más profundo de su mente, una terrible comprensión comenzaba a formarse. Los humanos no habían necesitado disparar ni un solo tiro. Simplemente habían dejado de mantenerlo todo en orden. Se suponía que la delegación a la Tierra debía arreglarlo todo. El canciller Vester reunió a los embajadores más prestigiosos de 12 especies diferentes, los subió a la nave más rápida de la flota del Consejo y los envió a Saúl con instrucciones para negociar los términos necesarios. Regresaron 3 semanas después, sin haber logrado pasar las plataformas de defensa orbital. No nos dispararon, según informó el embajador Rilm con voz hueca. Ni siquiera nos avisaron. Nuestras comunicaciones simplemente estaban bloqueadas. Todas las frecuencias, todos los canales, completamente bloqueados. Nos quedamos allí 6 días intentándolo todo. Finalmente, nos rendimos y regresamos a casa. Deben tener exigencias, insistió Fulnik. Los revolucionarios siempre tienen exigencias. ¿Qué quieren? No lo han dicho, respondió Polilla Real en voz baja. No han dicho nada en absoluto. El silencio era, de alguna manera, peor que cualquier amenaza. Mientras tanto, el resto de la galaxia intentaba desesperadamente reemplazar lo que la humanidad les había proporcionado. Las manadas Cronat intentaron apoderarse de las instalaciones médicas humanas. Su primera cirugía, un procedimiento rutinario que los médicos humanos realizaban miles de veces al día, resultó en la muerte del paciente en la mesa de operaciones. Resulta que el entrenamiento médico humano enfatizaba aspectos como la técnica de esterilización y la monitorización de pacientes con una intensidad que otras especies consideraban excesiva, hasta que estos pacientes empezaban a morir. Los traxianos intentaron aplicar ingeniería inversa a los motores de las naves humanas. El prototipo explotó durante su primer vuelo de prueba, vaporizando la estación de investigación y a todos sus ocupantes. Al parecer, la ingeniería humana incluía redundancias de seguridad que los traxianos habían descartado como absurdas y excesivamente complicadas. Ya nadie las consideraba excesivamente complicadas. La infraestructura colapsaba a un ritmo mayor del que podía repararse. Los sistemas de purificación de agua fallaron en 6 colonias, obligando a evacuaciones. Las redes eléctricas diseñadas por ingenieros humanos fallaron y dejaron de funcionar cuando técnicos no humanos intentaron repararlas. Los sistemas agrícolas optimizados por arqueólogos humanos produjeron cultivos iniciables, o en un caso memorable, violentamente tóxicos. El número de muertos aumentó. Cientos se convirtieron en miles. Miles en decenas de miles. Los Creyovat dejaron de dormir bien. Cada mañana traían nuevos informes de desastres que podrían haberse evitado si tan solo hubieran escuchado, si tan solo hubieran prestado atención, si tan solo hubieran tratado a la humanidad con el respeto que se habían ganado. Una noche, a altas horas de la noche, se encontró en los archivos, revisando los registros de las contribuciones humanas al Consejo durante las últimas 4 décadas.